cuando me invitaron a que viniera, en realidad fueron dos motivos. Uno, que es una provincia que en realidad me encanta. Desde el primer día que la conocí realmente es privilegiada. Y en segundo lugar, por el afecto que les tengo al presidente del Tribunal Superior como a los demás integrantes del mismo. Así que por esas dos razones estoy aquí presente. Y es un gusto, digamos, intercambiar, reflexionar diversos tipos de criterios que fundamentalmente tiendan a afianzar el orden jurídico, a afianzar la justicia, nuestra misión como abogados o como formando parte del Poder Judicial de garantizar que las controversias se resuelvan pacíficamente, jamás a través de la violencia. Como decía Gandhi, la violencia no es la ley de nuestra especie. En este marco, entonces, yo voy a tratar de hacer una exposición fundamentalmente vinculada con la praxis, con la realidad profesional. Es decir, voy a hacer alusión a las cuestiones teóricas en la medida en que impliquen una solución práctica. Por eso no voy a entrar ni en la historia del contencioso, ni en los antecedentes, ni en los sistemas, que por supuesto son muy interesantes, pero que pueden ser motivo de otra exposición. En primer lugar, sería interesante preguntarnos de qué es lo que vamos a controlar, digamos, y cuál es la misión de los jueces, en definitiva, en esta etapa que vive no solamente nuestro país, sino también todos aquellos quienes han receptado una constitución, ¿cierto?, en la cual se garantiza el orden constitucional y fundamentalmente también los derechos humanos y los derechos sociales, es decir, el Estado constitucional y social de derecho, que implica, como sabemos, el respeto a la división de poderes, a la soberanía de la ley como expresión de los representantes del pueblo y fundamentalmente la presencia de un poder judicial imparcial e independiente que resuelva las controversias, que en nuestro país declare la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad de las leyes y que en definitiva resuelva conflictos de competencia y garantice la paz social. Entonces, en ese marco de un Estado de derecho constitucional, en donde la clave es que a partir de las constituciones de la posguerra, como la Ley Fundamental de Bonn del año 49, la Constitución italiana del 48, la francesa del 53, la española del 78, la argentina del 94, ya lo vinculado con los derechos que hacen a la dignidad de la persona humana y los derechos humanos son operativos. Entonces, y a la par de eso, ¿qué ha sucedido? Se han incrementado los derechos porque no solamente el Estado tiene que garantizar la igualdad, sino que también tiene que buscar las estrategias para garantizar una igualdad real, en donde también se respeta el derecho de propiedad, la libertad, pero con un límite ahora, el cuidado del medio ambiente, la solidaridad, el interés general. Es decir, entonces, que hay un bloque normativo que es menester concretizar, realizar, pero que ese bloque normativo le ha asignado un nuevo rol a los jueces. ¿Por qué un nuevo rol? Porque en primer lugar, ya no es como antes que el juez o el abogado estaban vinculados solo por la ley. Ese era el Estado de Derecho a secas, donde las normas constitucionales no eran de carácter operativo, sino que hacía falta una ley que regule esos derechos constitucionales. Hoy no es así. Las normas constitucionales son, en los aspectos fundamentales que hacen a la dignidad del ser humano, son operativos directamente, ¿cierto? Y otros derechos que son semioperativos, pero que en definitiva tienen una proyección, una vocación de operatividad, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este marco, entonces, el juez hoy está vinculado al ordenamiento jurídico, es decir, está vinculado, como lo hemos estudiado y lo venimos estudiando,
a ese control de constitucionalidad, de convencionalidad, los principios generales del derecho. Y esto, fíjense que uno advierte que el nuevo Código Civil, en sus artículos primeros, claramente ha dispuesto que este código va a regir y va a tener vigencia aplicando la Constitución, los tratados de derechos humanos, los principios, es decir, que en una palabra habla del ordenamiento jurídico también, le da la potestad amplia a los jueces a aplicar ese ordenamiento jurídico más amplio. Pero, y por otro lado, ¿qué ha sucedido? Se han ampliado los derechos. Entonces, al ampliarse los derechos, ha generado una cultura de la reclamación permanente, lo cual lo vemos como han crecido el número de litigios, y entonces, al ampliarse los derechos y el juez, al hacer un control de juridicidad amplio, indudablemente que el nuevo rol de los jueces se ha incrementado. Esto no significa que el juez tenga que gobernar, ya vamos a ver cuando hablemos de la discrecionalidad. Implica, sí, garantizar claramente los derechos y libertades del ciudadano y fundamentalmente resguardar la vigencia del orden jurídico. Fíjense que esto del orden jurídico, y ya entro y ya van a ver por qué he explicado todo esto, también estas normas constitucionales marcan esa línea. En la Ley Fundamental de Bonn, en su artículo 20, párrafo 3, dice: la administración pública se sujeta a la ley y al derecho. En la Constitución Española, en el 9.2 y 103.2, habla de la sujeción al orden jurídico. La Constitución de Córdoba habla de la sujeción al orden jurídico en el artículo 174. La Ley de Procedimiento Administrativo de acá, de la provincia de Misiones, en el artículo 2, inciso A, habla concretamente que la administración se sujeta al orden jurídico. Esto que uno lo lee, a veces no le da importancia, está dando esta visión amplia de que ya el paradigma de la ley no es la clave de la cuestión, sino que, aunque tengamos que seguir respetándola, por supuesto, sino que hoy el control es más amplio. Entonces, ¿control de qué hacemos en el contencioso administrativo? Un control de los elementos del acto administrativo que están mencionados en las leyes de procedimiento administrativo, y acá están muy bien didácticamente pergeñadas en la ley local, y por lo tanto en los vicios del acto administrativo, el vicio de la competencia, de la causa, la motivación, la finalidad, el procedimiento, no termina ahí, sino que hay otros vicios que nacen de la sujeción al ordenamiento jurídico y que por lo tanto el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad, de razonabilidad, de proporcionalidad, de buena fe, de confianza legítima, también pueden llegar a constituir vicios del acto administrativo en el caso de que estos principios no se respeten. Por supuesto que tiene que ser un incumplimiento grave de ese principio. Es decir, entonces, que el control contencioso administrativo, por más que nuestros códigos nos hablen de control de legalidad, hoy es un control más amplio de juridicidad. En el marco de estas nuevas tendencias. Y por supuesto que nosotros tenemos que interpretar el código con esta visión constitucional. Como decía un ex juez de la Corte Constitucional italiana, Zagrebelsky, estos cambios de paradigmas no implican menospreciar la función del legislador, no. Implica enriquecer la función del legislador y dice, los jueces tenemos que hacer uso de todos los criterios de interpretación posible para darle a la ley un sentido constitucional. Es decir, si yo voy a intentar salvar la constitucionalidad de la ley, entonces, ¿qué voy a intentar primero? Buscar todos los criterios de interpretación posible para que realmente, a ver cuál es el que armoniza con la Constitución. Solamente cuando haya una incompatibilidad absoluta
puedo declarar o la inconstitucionalidad o también puedo declarar la inaplicabilidad, si no quiero ser demasiado, digamos, rotundo, sino puedo emplear también la palabra inaplicabilidad. Y en esto también Lorenzetti, cuando se lo criticaba a veces al nuevo código de que generaba una fórmula muy amplia, porque al final un poco las fuentes, cuando habla en el artículo 3 de que hay que acudir a la ley, a las palabras, a la teleología, a la analogía, a los principios del derecho, a los derechos humanos, no hablaba no ubica exactamente tiene primacía de esas diversas fuentes, este diálogo de fuentes que hablan. Entonces, ¿pero qué pasa? Él mismo dice después, no, en principio tenemos que aplicar la ley, ¿cierto? Y tenemos que ser claros, no es cuestión de que yo diga, voy a aplicar el tratado y me olvido de la ley. No, yo tengo que tratar de ver si realmente esa ley encaja con el tratado, ¿cierto? Es decir, no puedo omitir automáticamente la ley. Salvo algún caso, supóngase como sucedió que también indudablemente se hace un análisis de la ley. Un caso, Maghini, un abogado en Córdoba que fue sancionado con un apercibimiento público y en donde la ley que regula el ejercicio profesional dice que es inapelable. Como era una sanción menor, una ley vieja, entonces el abogado, ¿qué hizo? Llegó al Poder Judicial. ¿Y nosotros qué sostuvimos? Que en el actual estado de derecho constitucional y social no puede haber ningún acto del poder público o de quien ejerce la función administrativa que no sea posible llegar a la jurisdicción. Si hay agravio, hay juez. Y por lo tanto, esa norma fue declarada inconstitucional. Es decir, que ahí se aplican entonces los preceptos constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿cierto? El derecho a la revisión judicial y en definitiva, pero también ahí se mencionó que esa ley era inconstitucional a la luz de los tiempos actuales. Entonces, les quiero decir que no confundamos este diálogo de fuentes o esta posibilidad que nos brinda aplicar el ordenamiento jurídico en un sentido integral con un bill de indemnidad de pretender aplicar el tratado, la Constitución directamente sin hacer un análisis de si realmente la ley encuadra o no en la Constitución. Yo primero voy a tratar de salvar la ley buscando los mejores criterios de interpretación. Ahora, si realmente me agoto en ese aspecto y no es posible, ahí sí recién puedo declarar la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley. Entonces, se ha ampliado el control judicial respecto de los actos de la administración pública. No hay ninguna duda que se ha ampliado el control judicial, ¿cierto?, en el cual ya no se hace un análisis legal, sino un análisis de juridicidad mucho más amplio. Pero, ¿cómo se vincula el derecho a la tutela judicial efectiva con estos requisitos de admisibilidad del proceso? Yo, en definitiva, tengo que agotar la vía administrativa, tengo que presentar la acción dentro de un plazo de caducidad, hay actos en los cuales están excluidos del control contencioso administrativo. Es decir, ¿cómo lo vinculo con estas nuevas normativas de carácter internacional en donde abren fundamentalmente la llegada del ciudadano a la jurisdicción? Y esto lo ha dicho claramente el Tribunal Supremo Español, Jesús González Pérez, entre otros, donde han manifestado que el derecho a la tutela judicial efectiva puede quedar satisfecho aún con una declaración de inadmisibilidad, supóngase cuando no agotó la vía administrativa, cuando dejó firme el acto.
o cualquier otro incumplimiento de los requisitos de admisibilidad. En la medida, dicen tanto esta jurisprudencia como estos autores, que se den dos requisitos. Primero, que existe una norma legal que lo disponga. Y en segundo lugar, que haya una aplicación motivada, fundada, de esa norma legal por parte del tribunal. Yo agregaría una tercera, que no sea notoriamente injusta o que no cristalice un excesivo rigor formal. Es decir, si el plazo vencía hoy a las 8 de la mañana y acredita que venía viajando y había niebla y no pudo llegar a tiempo, no hay ningún problema de admitirle que el recurso lo presente a las 9 de la mañana, en mi modesto entender. Obviamente esto no se puede generalizar, sino que habrá que analizar cada caso en concreto. Pero ya vamos a ver cómo en estos últimos tiempos se ha ido flexibilizando también el cumplimiento de estos requisitos de admisibilidad, en donde antes, o hace 30 años atrás o más, era muy cerrado el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, en estos tiempos se ha ido ensanchando a la luz de esta nueva visión constitucional y convencional, y también a la luz de la jurisprudencia que los tribunales hemos venido cristalizando. Es decir, entonces, ¿por qué, si el Código habla de control de legalidad, tenemos que hacer control de juridicidad? Porque ahí también aplicamos estos principios constitucionales que nos están indicando que hay que hacer un control más amplio. Es decir, estamos tratando de armonizar el Código con esta nueva visión constitucional. Pero veamos cuáles son los requisitos de admisibilidad del proceso, que es una de las cosas más difíciles para los abogados y también aún para los órganos del Poder Judicial. Hay 4 requisitos. Requisitos de carácter subjetivo que tienen que ver con la competencia del tribunal y la capacidad de las partes, si es competencia contenciosa, competencia civil, laboral. En segundo lugar, los requisitos objetivos, que se vinculan concretamente con la lesión de un derecho subjetivo o de un interés legítimo al amparo de un orden jurídico-administrativo vulnerado. Tiene que haber claramente un orden jurídico-administrativo. Ya van a ver cómo vamos a poner ejemplos con respecto a esta situación. Pero también en la actualidad se ha ampliado un poco más el control, aun cuando no lo digan los códigos, a los intereses colectivos. Supóngase que no actualmente la Constitución Nacional nos habla que los intereses colectivos hay que canalizarlos por el amparo, pero supóngase que no exista la ilegalidad manifiesta, no exista la urgencia. Tiene que haber un remedio ordinario. ¿Cuál es ese remedio ordinario si es un acto del Estado? Tiene que ser el fuero contencioso administrativo. O sea, aun cuando hable solamente de interés legítimo y derecho subjetivo, en mi criterio, al menos en Córdoba, lo hemos abierto también a lo que son los intereses, los derechos colectivos, ¿cierto? Para mí son más intereses colectivos que derechos colectivos, pero no hay problema. Pero también hemos abierto, al menos en Córdoba, a una línea doctrinaria italiana en la cual distingue los derechos subjetivos perfectos de los derechos subjetivos debilitados. ¿Cierto? ¿A qué llamamos derechos subjetivos debilitados? Que es una categoría en la cual yo estudié hace muchos años desde el punto de vista teórico, y la verdad que me vino bien aplicar la realidad jurisprudencial. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere? Es un derecho que nace perfecto, pero se puede debilitar con el tiempo por imperativo de lo prescripto por la propia norma que crea ese derecho subjetivo. Voy a lo concreto. El personal policial o el personal militar ingresa a una carrera judicial o militar o policial
¿cierto? Tiene un derecho subjetivo. Pero ¿qué pasa? Ese derecho subjetivo en algún momento puede perder, disponerse el retiro por razones de servicio. Es decir, un retiro por razones discrecionales, en definitiva. Es decir, no todos pueden llegar a general o a teniente general, ni a comisario general, ¿cierto? Sino que la propia norma de creación un poco les da el derecho subjetivo, pero lo hace los débiles en algún momento de la carrera. Entonces, en ese marco, cuando la cuestión corresponde ser dirimida al menos por los jueces en la jurisprudencia, yo he dicho, mire, porque claro, esta gente dice yo tengo un derecho subjetivo perfecto, usted no me puede disponer el retiro por razones de servicio, debió explicitarme las razones, cuáles son las razones de mi mal comportamiento. No, mire, usted nunca tuvo un derecho subjetivo perfecto, usted tuvo un derecho debilitado, un derecho affievoliti, como lo dice la doctrina italiana. En consecuencia, ese derecho que brindó ese nacimiento, su derecho no está vulnerado porque el mismo derecho que tuvo el marco normativo en el cual usted entró, le hacía un derecho débil al cabo de un tiempo determinado o producidas determinadas condiciones. Las condiciones se produjeron, las razones de servicio son razones de alta estrategia militar o policial en la cual, en definitiva, hay razones de mérito, oportunidad de conveniencia en su valoración, y razón por la cual el retiro ha sido dictado por órgano competente, existe la Junta, se respetó el procedimiento, yo como juez no puedo entrar a sustituir una cuestión opinable, discrecional, por otra igualmente opinable. Ahí terminó el control judicial. ¿Sí? Que es una categoría, en definitiva, doctrinaria, que aunque no esté prevista en la ley, está implícitamente, por supuesto, porque es un derecho subjetivo en definitiva. Es decir, consecuentemente, simplemente que nos sirve para poder, digamos, determinar cuál es el alcance de ese derecho, analizando la cuestión en el fondo, como problemática de fondo, para ver si se le violó o no ese derecho. Entonces, los requisitos también materiales, hablamos de requisitos subjetivos, objetivos, los materiales y los temporales. Los materiales se vinculan con el agotamiento de la vía administrativa y también se vinculan con el solve ed repet. Y después los temporales se vinculan con el tiempo de caducidad de presentación de la demanda. ¿Cuál es el momento en el cual hay que dirimir estos requisitos de admisibilidad? Fíjense lo que pasaba hace muchos años atrás. Se interponía una acción contencioso administrativa. La provincia o la administración manifestaba que no se había agotado la vía administrativa como en la contestación de la demanda, no como excepción de previo especial pronunciamiento. Se tramitaba todo el proceso, la prueba, los alegatos, caían los testigos, pasaban años y al final el juez con una sentencia breve decía no se agotó la vía administrativa, le rechazo la acción. Es decir, había un desgaste inmenso de tramitación del proceso para después, en definitiva, decirle que, ¿qué le dice el tribunal? Mire, no agotó la vía administrativa, yo tengo competencia como juez para controlar un acto que cause estado, es decir, donde se haya agotado la vía administrativa, pues si no, no tengo competencia. La ley es la que me delimita cuáles los requisitos y cuál es la competencia que tengo. Por eso son cuestiones que, en definitiva, se agrupan o se engloban estos requisitos de admisibilidad dentro de lo que es la competencia del tribunal. Es decir, cuando el fuero contencioso administrativo tiene que analizar de oficio si es competente o no, no es solamente decir, a ver, soy competente porque el fuero es el poder político el que ha sido demandado y no es el fuero laboral. No, tenemos que analizar estos otros requisitos. Se agotó la vía administrativa, si hay un derecho subjetivo, un derecho legítimo vulnerado, si no son los actos excluidos del contencioso. Es decir, tenemos que analizar
más requisitos. Entonces, ¿cuál es el momento en el cual hay que dirimir? Por suerte, hoy en día los códigos de nuestro país y también el Código Contencioso de Misiones claramente lo dice en el artículo 56, que estas cuestiones vinculadas con la admisibilidad del proceso se resuelven en dos momentos. Uno, cuando de oficio el tribunal determina si es competente o no, y en segundo lugar, al momento de interponerse las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es decir, que las cuestiones de competencia solo se pueden interponer como de previo y especial pronunciamiento. Nosotros tenemos un montón de procedimientos judiciales diciendo, mire, lo lamento, administración, la competencia ya quedó definitiva, usted ahora en la contestación de la demanda no me puede decir que no se agotó la vía administrativa o que no carecía absoluto no invocaba la situación jurídica que esgrimía o que era un acto político. Chao, afuera. Es definitiva y el juez tiene que resolver el fondo de la cuestión. Es decir, entonces, que el momento de analizar la admisibilidad o los requisitos de la admisibilidad del proceso, lo que es la competencia del tribunal en forma amplia, es en la primera etapa del proceso, o de oficio o al momento de resolver la excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Cuál es el objeto del contencioso administrativo? Dijimos control de jurisdicción, pero fundamentalmente ustedes ven que los códigos hablan del acto administrativo, ¿cierto? ¿Y qué sucede en estos últimos tiempos? Se habla de que más que el acto administrativo es la pretensión contencioso administrativa. Esto fundamentalmente ha avanzado mucho la ley jurisdiccional en lo contencioso administrativo española y la doctrina europea, es decir, lo que el juez va a controlar es algo más amplio que el acto, es la pretensión. La pretensión es, pido la nulidad del acto, pido que me den la jubilación, es decir, esa es la pretensión, ¿cierto? Pero yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo, aún en el marco de estos códigos que hablan de la revisión del acto administrativo, sigue siendo, en definitiva, por más que se habla de la pretensión, el acto sigue siendo la materia prima, digamos, fundamental, esencial, sobre la cual recae, lo cual vamos a revisar. Pero fíjense, les comento este caso concreto para que ustedes lo vean bien claro, para que observen la diferencia. Una persona pide la jubilación por incapacidad en Córdoba. En sede administrativa no puede acreditar en forma contundente que tenía más del 66%. Muy bien, entonces, ¿qué hace la administración? Le deniega el pedido porque no acreditó el requisito que le impone la ley. Tramitado el contencioso, llega a demostrar en forma clara y contundente que tenía más del 66%. Cuando al momento de dictar la sentencia, ahí es cuando advertimos claramente la diferencia entre decir yo reviso el acto o reviso la pretensión, porque si yo reviso el acto estaba perfecto. En ese momento no se había acreditado el 66%. Pero indudablemente hubiera sido un excesivo rigor formal. Consecuentemente, ¿qué dijimos? Que en el actual Estado de Derecho, en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, las nuevas normas constitucionales, de la subordinación al orden jurídico y bla, bla, ven que me sirve todo esto teórico, ¿cierto? Del control de constitucionalidad, convencionalidad, y bueno, muy bien, este código hay que interpretarlo que a los efectos de armonizar con nuestro orden constitucional, en realidad es una revisión a la pretensión también, no solamente al acto. Y en consecuencia, efectivamente se le otorgó el derecho a percibir la jubilación por invalidez, solo que cambió el momento.
El momento fue a partir de cuando las pericias en sede judicial acreditaron que tenía realmente más del 66%. Que esta es la línea un poco jurisprudencial también de la Corte. También podría haber sido justo decir que es a partir del dictado de la sentencia. Muchas veces también quiero decirles que en la jurisprudencia de Córdoba, cuando hay algún tipo de duda respecto de si el acto es nulo de nulidad absoluta, supóngase más que todo en las cuestiones previsionales, si realmente le correspondía o no la jubilación, nos queda un margen de duda, he optado por aplicar la teoría del acto anulable. Ustedes saben que el acto nulo de nulidad absoluta, ¿cierto?, tiene que ser, es retroactivo, ¿cierto? Vuelvo al momento que pidió la jubilación o al momento, muy bien. En cambio, el acto anulable, los efectos se producen a partir de la declaración de invalidez. Entonces, los efectos en forma salomónica, y también nos sirve esto del orden jurídico y la tutela judicial efectiva y el mayor control, de que la jubilación se da, pero a partir de la sentencia es para el futuro, porque los actos anulables, es decir, que el vicio es menor, permite entonces solamente otorgar el derecho para el futuro, no con retroactividad. Es decir, por supuesto que las leyes de procedimiento administrativo en realidad no son rotundamente claras cuando hablan del acto nulo o del acto anulable. Siempre hay un marco de interpretación en uno y otro caso. Como consecuencia de ello, entonces nos sirve para que en vía jurisprudencial a lo mejor nos quede un marco de duda como juez, pero que debemos ser humanos, pero a su vez no destrozar a la administración con una retroactividad de 5 o 6 años, bueno, debe para el futuro como acto anulable. Esto no lo he visto a nivel de corte o a nivel de... pero en mi criterio es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque la doctrina sí ha hecho la diferencia entre lo que es el acto nulo y el acto anulable, por más que las leyes de procedimiento no lo hayan hecho con ese detallismo. Entonces, ustedes ven cómo el objeto del contencioso administrativo sigue siendo el acto, pero también, en caso de duda, es un poco más amplio y abarca la pretensión contencioso administrativa. Es decir, ¿cuál es la pretensión? Quiero la jubilación. Ese es el derecho que tengo que analizar si le corresponde o no le corresponde. Los hechos, y claramente también el Código Contencioso Local resuelve perfectamente esta cuestión. Los hechos, que son revisables, como pasa en alguna otra provincia que dicen que sí son revisables judicialmente, por supuesto que son revisables judicialmente. ¿Pero a través de qué? A través de la emisión del acto. Si yo tengo una situación de hecho que no me pagan los certificados de mayores costos o no me dan un adicional que me corresponde, ¿qué hago? Hago el pedido a la administración. Entonces, una vez que dicta el acto, diciéndome no le corresponde porque en el marco de la ley tal a usted no tiene derecho porque... muy bien, entonces en ese caso ya está el acto administrativo en el cual yo voy a recurrir, voy a agotar la vía administrativa y voy a llegar al contencioso. Es decir, que los hechos también son objeto de revisión judicial. Por supuesto que habrá otros hechos, suponte el chofer de un ministro que atropelle a una rueda de una bicicleta. Indudablemente que ese hecho no va a ser contencioso administrativo, sino va a ser civil, porque simplemente se trata de la reparación de los daños y perjuicios. ¿Cuánto costaba esa rueda de esa bicicleta? Es decir, que no hay, cuando hay contencioso, cuando hay interpretación de normas y principios del derecho público, ahí hay contencioso. Pero ahora vamos a ver un poco más cerca de esta situación. Después, el tema de los reglamentos. Normalmente a veces las normas no son claras con respecto a este tema. Nosotros hemos dicho que
que también los reglamentos son objeto de control contencioso administrativo, como si fuese el acto, pero ahí tiene usted dos momentos, o cuando se publique el reglamento o cuando se aplique el reglamento a través del acto particular. Salvo los reglamentos que tengan sustancia legislativa, es decir, los reglamentos de necesidad y urgencia siguen el mismo sistema de impugnación que una ley, no la vida de un acto administrativo. Es decir, los reglamentos, salvo el que tenga sustancia legislativa, pueden ser cuestionados por la vía contencioso administrativa. Por supuesto que todos los contratos administrativos, y con buen criterio, el Código Local habla de actos separables. ¿Qué sucedía? Fíjense qué sucedía antes, o qué sucedía en el puerto de Buenos Aires. Una de las razones por las cuales también están inundados de pleitos. ¿Por qué? Porque había una postura, supóngase, en un contrato administrativo. Usted tiene dos momentos, decía esta vieja postura. Una, usted cuestione cada acto separable, es decir, cada acto individual que se dicte, suponte cuando se deniegue los mayores costos, cuando no te paguen tal adicional, con la adjudicación, con la rescisión del contrato, con la multa, ahí tenés que cuestionarlo y agotar la vía administrativa. Pero había otra postura, probablemente diseñada por brillantes abogados que litigan contra la administración, que cuando terminaba el contrato, recién usted ahí podía pedir, no, mire, no me pagaron los mayores costos allá, pero ¿cómo si usted lo aceptó, consintió el acto? La multa que me aplicaron allá la vengo a cuestionar ahora. Pero también voy a pedir la teoría de la imprevisión. Entonces, indudablemente que se prestaba también hasta para hechos de corrupción, si el contrato se terminó hace 3 o 4 años, ¿cierto? Y usted me está pidiendo ahora recién el pago de todo eso. Entonces, actualmente, la jurisprudencia de la Corte es lo mismo que decimos en las jurisprudencias provinciales, que hay que cuestionar ese acto particular, ese acto separable, no al final del contrato. Yo cuando llegué a ser miembro del Tribunal Superior, como el Poder Judicial de Córdoba hace obras, entonces no las hace el Poder Ejecutivo, algunas sí, pero en general las hace el propio Poder Judicial, contrata. Entonces había una ampliación de una obra de tribunales donde ya se había terminado, se había cobrado, y venían con el pedido de la teoría de la imprevisión y un reacondicionamiento contractual, y para colmo todos los dictámenes técnicos del propio Poder Judicial decían sí le corresponde, porque la verdad que hubo un desfasaje acá. Entonces, bueno, lo veo, tráiganme por favor todos los expedientes administrativos, todas las órdenes de pago, quiero verlo bien al tema. Muy bien, entonces con esto lo lamento por el contratista, pero con una visión de administrativista dije, no, esto es un abuso, o esto puede prestarse a algo raro. Entonces directamente manifesté que había sido pagado en tal fecha, había cobrado los mayores costos en tal época, se había recepcionado la obra y no había dado ninguna observación, y por lo tanto eran actos administrativos firmes y consentidos. Y en consecuencia, este pedido que había hecho después de 4 años era como si fuese un recurso de reconsideración, ¿cierto? O un recurso, ustedes se llaman revocatoria, ¿no? En donde obviamente es interpuesto fuera de tiempo. En Córdoba son 5 días para interponerlo. ¿Por qué? Porque se trata de actos firmes y consentidos, y que no se puede entrar, ni siquiera entrar al fondo de la cuestión, ¿cierto? Hasta cité una jurisprudencia alemana, que no sé dónde la saqué, para darle un poco más de colorido, de maquillaje a la cuestión. Entonces, pero yo digo, pensar que cómo sucederá en otras administraciones públicas en las cuales, bueno, le dirán al empresario,
está bien, le pago 100, 50 para cada uno, punto, o se presta a ese tipo de actividades ilícitas. Por eso el ordenamiento jurídico muchas veces tiene que ser concreto, más taxativo con respecto a este tipo de cosas. Y uno dice, pero ¿por qué agotar la vía administrativa? ¿Por qué me exige el acto causa Estado? ¿Qué es esto que el acto causa Estado? ¿Por qué hay plazos de caducidad y no de prescripción? Porque está en tela de juicio la seguridad jurídica, pero también está en tela de juicio el interés público, porque la administración necesita conocer rápido si su acto fue demandado o no demandado, porque usted está representando el interés de la sociedad y defendiendo el interés de la sociedad. Esas son las razones que se han dado a nivel de derecho comparado y que comparto, en la cual, por eso los plazos son más breves. Eso no implica que yo esté de acuerdo con esos plazos breves. Creo que habría que ampliar esos plazos. Hoy debía ampliárselos. Nada impide que en vez del recurso de presentarse a los 5 o 10 días, se presente a los 30 días. Esta para las nuevas reformas, ¿cierto? No hay problema de ampliar un poco más. Pero tiene que haber pautas concretas para este tipo de cosas. Entonces, es decir, habíamos hablado de esto de la firmeza del acto. Nosotros también hemos dicho, suponte, sale una ley, habla del cambio de una fórmula de pago, ¿cierto? El administrado no cuestiona por vía de inconstitucionalidad cuando aparece esa ley, cuando se publica esa ley. Tampoco cuestiona cuando recibe el primer mandamiento de pago, que en definitiva ese mandamiento de pago cristaliza la voluntad del legislador. Viene después de 4 años, de 1 año, a presentar un reclamo, normalmente un inocente reclamo a la administración cuestionando la ilegalidad, la inconstitucionalidad de esa orden de pago, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Mire, esa orden de pago es un acto administrativo, porque en definitiva se integra con lo que dice el legislador, ¿cierto? Está la motivación más que todo en la ley, pero también, consecuentemente, usted tenía 2 momentos para cuestionar. O cuando salió la ley, o con el primer mandamiento de pago con acto operativo. No lo hizo así, ese reclamo constituye en esencia un recurso de reconsideración o revocatoria, está interpuesto fuera de tiempo y consecuentemente el acto está firme y consentido, y como juez en lo contencioso administrativo solo puedo analizar los actos que causen Estado. Pero dirá el administrado, no, pero son nuevos montos. No, es que la ley y el primer mandamiento ya cristalizaban una voluntad determinada que usted debió impugnar en ese tiempo. Es decir, ¿cuál es qué es el acto que causa Estado? Es un acto definitivo, pero ¿cuál es el acto definitivo? Es el acto que resuelve el fondo de la cuestión, la cesantía, la multa, la denegación de los mayores costos, o el acto que se equipara a definitivo, la aprehensión de instancia, el archivo de las actuaciones, ¿cierto? Pero además, la causación de Estado, esto lo hemos traído del sistema español, pero también existe en Alemania y existe en general, aún en Estados Unidos, aunque no se llame causar Estado. Causar Estado significa agotar la vía administrativa en tiempo y forma. En tiempo y forma. Eso es lo que me está diciendo el Código como requisito de admisibilidad. Entonces, o declaro la inconstitucionalidad de la ley y digo no, este acto que trajo, este reclamo que trajo, sí, está bien, está cuestionando en definitiva la ley y el acto primero, pero en fin, tengo que decir, declaro la inconstitucionalidad, porque el legislador me está diciendo solamente el acto que causa Estado. Es decir, y ese acto no agotó la vía administrativa en tiempo y forma. Por A, B, C o D, salvo nosotros hemos dicho que se trate del derecho a la jubilación, que es un derecho imprescriptible. El derecho. Suponte, yo me podía haber jubilado
me jubilo como director. A los 4 años me doy cuenta que me correspondía jubilarme como ministro. Bueno, bueno, sí, yo consentí el acto, sí, pero es imprescriptible el derecho. Por supuesto que los salarios caídos los perdí, pero para el futuro sí puedo pedir el tema del derecho a previsional por la magnitud que tiene esa protección de carácter social. Y porque las normas constitucionales también hablan de la irrenunciabilidad. Lo que sí prescribió o lo que sí se presume que renuncie a los salarios caídos. Entonces, después hablamos del agotamiento de la vía administrativa. Fíjense qué ha pasado en estos años. Yo le diría que hasta la década del 80 más o menos los códigos en general hablaban del agotamiento de la vía administrativa y esto pasaba también en los países europeos. Pero resulta que comenzó una nueva línea de acción en la cual se decía que el agotamiento de la vía administrativa era inservible porque al final la administración dice permanentemente que no, que en parte es cierto, pero que en definitiva empezó el agotamiento a ser más liviano. Es decir, incluso ustedes ven que a nivel nacional el recurso de reconciliación o de revocatoria es facultativo, no es obligatorio. Entonces, ¿cuál fue el efecto que causó esta casi supresión o supresión parcial del agotamiento de la vía administrativa? El crecimiento exponencial de las demandas contenciosas. ¿Cierto? Entonces, los países como Francia, España, Suiza, hoy están analizando volver a esos tribunales administrativos, incluso ya, por ejemplo, en Francia hay una comisión integrada incluso por un juez en la cual analiza todos los reclamos de daños y perjuicios contra el Estado. Antes de que vayan a juicio, los analiza a ver si se llega a como si fuese un órgano administrativo, un filtro a la jurisdicción. Entonces, la nueva tendencia es buscar los medios alternativos, volver a los tribunales fiscales, los tribunales aduaneros, ¿cierto? Obviamente siempre tiene que dejar abierta la vía judicial, pero que les quiero decir como un filtro de llegar a la jurisdicción. Fíjense qué ironía. El presidente de la República dicta un acto y como no hay reconsideración, directamente va a juicio. Para el abogado litigante es mucho mejor eso. ¿Por qué? Porque está comprobado, al menos en mi criterio, que quien puede defender ese acto es el que lo dictó. Entonces la reconciliación, cuando ese órgano, aunque le deniega la reconciliación, va a dar más argumentos para defender ese acto. Y esa es la oportunidad que tiene, ese es el sentido que tiene también. Y si tiene razón el administrado, lo puede modificar y lo puede dejar sin efecto. Además está viendo de antemano cuál puede llegar a ser hasta una denuncia penal. En cambio, a nivel nacional, uno cree, pero ¿cómo? El presidente de la Nación no tiene la oportunidad de defender su propio acto. Después, claro, el abogado del Estado contesta la demanda con lo que puede. No tiene la profundidad de ese mismo órgano que lo dictó para saber defenderlo. Y por supuesto se pierden los juicios y después heredamos la provincia de Argentina, las leyes de consolidación, esto, lo otro, porque por ese sistema en la cual como los abogados que litigan normalmente no quieren el agotamiento de la vía, por supuesto que no les conviene el agotamiento de la vía. Aunque lo escriban prestigiosos juristas y lo digan prestigiosos juristas. Por supuesto que los respeto también, porque yo no soy dueño de la verdad. Pero sí advierto cuál es la realidad. Y estoy absolutamente convencido que si ese presidente de la Nación hubiera tenido la oportunidad de revisar ese acto, muchas veces lo hubiera dejado sin efecto, porque se hubiera advertido que no solamente es antijurídico, sino que también lo expone a una denuncia penal. Encima, a nivel nacional no existe órgano de control preventivo, porque está el control
de la Auditoría General, entonces es un control posterior, no es antes de que el acto adquiera eficacia jurídica. Es decir, que está hoy en día el Poder Ejecutivo Nacional, ¿cierto?, tiene una intrínseca debilidad en cuanto a órganos de control, debilidad institucional. Y por eso que pienso yo hay tantos actos de corrupción. Y la clave, más que todo, más que el castigo, es evitar la corrupción en beneficio de la sociedad. Por eso creo que los tiempos nuevos tienen que hacernos ver, es decir, no a esas tendencias que tratan de eliminar el agotamiento de la vía administrativa. Yo creo que sí hay que aligerarlo, sí hay que darle más velocidad, pero hay que mantenerlo para darle la oportunidad al órgano que representa el interés general a que se defienda. Y si no sabe defenderse, muy bien, o se defiende mal, bueno, que se exponga a una demanda y que se exponga también, en su caso, a los tribunales penales si es debido, ¿cierto? Pero como les digo, mucho más va a estar garantizado si existe una reconciliación previa, nada menos si es el máximo representante o el número uno del Poder Ejecutivo Provincial. Muchas veces las nuevas normas de procedimiento administrativo, ni la de Córdoba ni la de Posada lo tiene, hablan del ritualismo inútil, de que cuando presumimos que es un ritualismo inútil agotar la vía administrativa, no tenemos obligación de agotarla. Normalmente es cuando la administración ya ha denegado, suponga 100 casos iguales, bueno, ahí sí puede estar el ritualismo inútil. Es cierto, muchas gracias, muy amable. Pero fíjense que en definitiva es un concepto jurídico indeterminado que se lo dejamos al juez, que determine en qué caso, de acuerdo a la cara del cliente, es ritualismo inútil o no, haber agotado o no la vía administrativa. Yo creo que o no lo pondría en las leyes de procedimiento, o si lo pondría diría claramente qué casos son ritualismo inútil, para no darle, como le digo, al juez demasiada poder para apreciar en qué caso sí y en qué caso no le puede corresponder esa categoría. Posteriormente, ¿qué pasa cuando la administración nos rechaza por razones formales una petición? Es decir, nos dice su recurso es interpuesto fuera de tiempo, razón por la cual no entro al fondo de la cuestión, punto. Nosotros tenemos que automáticamente, no es necesario agotar la vía administrativa y pedirle que se pronuncie sobre el fondo. No, simplemente agotamos la vía administrativa, vamos con ese acto a la jurisdicción, tratamos de demoler ese obstáculo formal que nos dijo la administración y entramos al fondo de la cuestión a defendernos, punto. ¿Y cuál es el acto que vamos a llevar al fuero contencioso? Normalmente uno lleva el último acto, el acto que me rechazó la reconciliación o el jerárquico o el de alzada, no. En realidad el acto que vamos a revisar es el acto base, es el acto que produce el agravio, es decir, la cesantía, la rescisión del contrato. Ese es el acto clave que vamos a revisar, por más que, obviamente, declaremos también, si es necesario, la invalidez de los actos consecuentes. También vamos a analizar los actos consecuentes, pero fundamentalmente el plato principal es el acto base, ¿cierto? Muy bien, el tema de la reiteración, lo he comentado acá, está expresamente previsto en el Código Contencioso Administrativo como, en definitiva, a través de una reclamación inocente se pretende revivir un acto que está firme y consentido. Supóngase, le pongo otros datos. Pide que le paguen los mayores funciones en virtud del principio de igual remuneración por igual tarea, porque ejerció un cargo superior durante 4 años sin el nombramiento respectivo. Se lo pide a la administración pública. La administración le dice que no, porque usted en realidad no tuvo el acto de nombramiento y además no es cierto que desempeñó ese cargo jerárquico por tal y tal motivo. ¿Qué hace el administrado? Inicia una acción civil pidiendo la reparación de los daños y perjuicios en el sentido, invocando el principio de igual remuneración por igual tarea y diciendo que efectivamente ocupó ese mayor cargo. ¿Cierto? ¿Esto es civil o es contencioso administrativo? Es contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque el juez civil no puede declarar
implícitamente la ilegalidad o antijuricidad de un acto que quedó firme y consentido, porque esa persona hizo el reclamo, se le dijo que no, debió haber agotado la vía administrativa y debió haber ido al contencioso administrativo. ¿Sí? Que ustedes ven cómo también por vía indirecta, ¿cierto?, se utiliza muchas veces la jurisdicción civil cuando a veces o han vencido los plazos o bien se cree que corresponde esa jurisdicción. O bien la misma jurisdicción contencioso tratando a través de un reclamo, supóngase, yo cuando salió este nuevo sistema normativo presenté el recurso de reconsideración, me lo rechazaron, la verdad que me gustaron los argumentos, está bien rechazado, lo consentí y después de 4 años hago un pedido planteando de nuevo que es ilegítimo, etc. Ahí está el tema de la reiteración, que esto no han estudiado muy bien los españoles y que está previsto en el Código Contencioso Local. Es decir, actos que no son objeto de revisión judicial, actos que reiteren una voluntad anterior expresada por la Administración que ha quedado firme y consentida. Bueno, en Córdoba, fíjense, tenemos 2 acciones contencioso-administrativas, una para proteger el derecho subjetivo, otra para proteger el derecho legítimo. Esto lo voy a comentar rápido porque no interesa acá. Creo que acá es más sabio de hablar de una acción en la cual pueden, plantearse un derecho subjetivo o un interés legítimo. Lo que vamos a discutir al final es los efectos de la sentencia, porque si era un interés legítimo, los efectos de la sentencia va a ser la declaración de ilegitimidad del acto con ese efecto erga omnes, es decir, yo anulo el concurso, no hay derechos adquiridos. Si es un derecho subjetivo, por supuesto que sí, la ilegitimidad del acto, los daños y perjuicios, el reconocimiento de la situación jurídica vulnerada, todo lo demás. Esto que también muchos administrativistas a nivel nacional dicen, no tiene sentido la diferencia entre derecho subjetivo e interés legítimo. En mi modesto entender, no estoy de acuerdo con eso que dicen. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Yo puedo tutelarlos a través de una acción como hace bien Misiones, pero tengo que tener, ¿para qué me sirve? Y esto lo analizaba, lo escuchaba también a un profesor italiano brillante, el profesor Cassese. Porque en Italia, ¿qué pasa? Si usted tiene un derecho subjetivo, va por el fuero ordinario, y si tiene un interés legítimo, va por el fuero o un fuero especial, que son los tribunales administrativos y el Consejo de Estado en apelación. Ahí sí es muy importante la diferencia, y Cassese decía, hemos perdido años estableciendo cuál es la diferencia entre uno y otro, pero cuando hablamos fundamentalmente, sí, ¿para qué sirven estas categorías? Sirven después en la sentencia, para clarificar cuáles son los efectos de la sentencia, sino la confusión que tienen muchas veces tribunales de Buenos Aires, en donde no saben bien si van a reparar los daños y perjuicios con un interés legítimo o no. Entonces, esto sí me sirve como categoría que es interesante mantener, como categoría didáctica, ¿cierto? En Córdoba se obliga el Código a nominar la acción de entrada bajo causal de inadmisibilidad. Es decir, que si usted se equivocaba, perdía automáticamente la vía. Entonces esto nosotros lo hemos cambiado por vía jurisprudencial y hemos dicho que usted puede cambiar el nombre de la acción hasta tanto no quede definida la competencia por el tribunal. Es decir, usted interpone la demanda, allá hay cámaras contenciosas. Cámara contenciosa le dijo, no tiene derecho subjetivo, tiene un interés legítimo. El fiscal le dijo, no tiene interés, tiene derecho. Después el tribunal, le vuelvo a repetir, todavía tiene tiempo de cambiar para no cristalizar un excesivo rigor formal, ¿cierto? Y ahí, ¿qué me sirve? La introducción que yo hice al principio, ¿cierto? Hoy el universo, el orden jurídico, el derecho a la autoridad efectiva, el control de convencionalidad, todos ese tipo de principios me sirven para darle a ese código una visión constitucional. Entonces hemos dicho es inaplicable esa parte de la norma
y usted puede optar a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, que es más amplio que el debido proceso. ¿Entiende cómo se va ido flexibilizando entonces el acceso en algunas cuestiones? Después, ¿de qué acto estamos hablando? Del acto dictado por quién. ¿Quién dicta el acto administrativo que va a ser objeto de revisión en lo contencioso administrativo? ¿Lo dicta solamente el Poder Ejecutivo? No, lo dicta el Poder Ejecutivo, lo dicta el Poder Legislativo, lo dicta el propio Poder Judicial. En esto el Código de Córdoba es bien claro. Y también lo dictan las personas públicas no estatales. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Por un lado, claramente que aun si el Poder Judicial dictó un acto administrativo, y esto está en una cuestión controvertida porque durante mucho tiempo ha existido una jurisprudencia de la Corte Nacional que decía que cuando el Poder Judicial, supóngase un Tribunal Superior de Provincia, dispone la cesantía de un empleado, el recurso de reconsideración o de revocatoria administrativa contra esa decisión constituye el debido proceso, es decir, el debido proceso judicial, y solamente queda abierta la vía del recurso extraordinario federal. Entonces, hace 20 años existía esta jurisprudencia y en Córdoba decidimos no respetar eso. En consecuencia, que decidimos que se dispone la cesantía de un empleado del Poder Judicial, hay una reconsideración para agotar la vía administrativa ante el propio Tribunal Superior, se agota la vía administrativa, se inicia el contencioso administrativo. Y cuando vuelve por vía de apelación al Tribunal Superior, institucionalmente es el mismo órgano, pero los mismos jueces del Tribunal Superior que ejercieron la función administrativa no pueden intervenir. Es decir, quienes firmaron el acuerdo de la cesantía no pueden intervenir. Tienen que intervenir otros miembros del Tribunal Superior, o nuevos, o bien por vía de conjueces. Esto, como les digo, es una cuestión absolutamente opinable porque hay jurisprudencia de la Corte que avala un comportamiento distinto, pero a juicio del Tribunal Superior consideramos que cuando se ha ejercido la función administrativa no se puede ejercer al mismo tiempo la función judicial, ni siquiera por parte del Tribunal Superior. Entonces, ¿cuál es la moraleja? De que cuando el Poder Judicial o el Tribunal Superior ejerce la función administrativa, lo haga bien fundadamente. ¿Para qué? Para tener el menor chance de ser demandada en juicio. Y si es demandada en juicio, tener los mejores elementos para lograr garantizar la legitimidad de ese acto. Y si no es así, son las normas de juego de un sistema democrático y de la división de poderes. Por otro lado, con respecto a los actos dictados por los colegios profesionales, ¿qué son los colegios profesionales? Son personas públicas no estatales, es decir, ejercen una función pública. ¿Cuál es la función pública? El manejo de la matrícula y la potestad disciplinaria. En ese marco hay función administrativa. Si hay función administrativa, hay acto administrativo. Si hay acto administrativo, hay contencioso administrativo. Entonces, muchas veces había leyes que decían que contra la decisión, la sanción disciplinaria del colegio iba a una apelación a una Cámara Civil. Nosotros hemos dicho que es inaplicable esa, y que automáticamente es el contencioso administrativo el que tiene que dirimir este tipo de cuestiones. Ustedes saben que el colegio de abogados, en definitiva, los empleados son empleados privados, en los inmuebles es privado, se regulan, las contrataciones que hacen son privadas, pero solo en lo que respecta al manejo de la matrícula y a la potestad disciplinaria es como si fuese un órgano administrativo. Entonces tiene que aplicar la ley de procedimiento administrativo y tiene que aplicar también el Código Contencioso Administrativo. Después, hay una cuestión muy importante y hay mucha confusión muchas veces de los abogados en el sentido de que el Código me exige la violación, que yo acredite
la violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. No es que yo tenga que acreditar que a mí me lo han... Claro, en la demanda, ¿cuál es el requisito para plantear la demanda? Yo tengo que acreditar el título, porque si me lo han violado o no a ese derecho, se vamos a resolver con el fondo de la cuestión. Yo creo que tengo que acreditar el título. ¿Qué es el título? ¿Qué tengo que acreditar en definitiva? Si soy concesionario de obra pública y tengo la lesión de un contrato, yo tengo que acreditar que soy contratista de obra pública. Esa es la situación que me da el derecho subjetivo a mí. Está bien, voy a traer el acto por el cual me desconoce ese derecho. No se olviden que la jurisdicción contencioso administrativa nace para cubrir, para proteger la violación de un derecho subjetivo no interlegítimo, es decir, de un derecho ante todo, pero un derecho que ha sido otorgado expresamente a título reglado con anterioridad. Es decir, yo al contratista de obra pública le voy diciendo que le voy a pagar, que le voy a rescindir el contrato solamente por culpa. Entonces yo tengo que dictar el contrato. Suponte. Y si hay alguna duda, supóngase el personal de gabinete, un personal que es asesor del Ejecutivo que pretende tener estabilidad. Son cargos de planta política. Entonces, ¿cuál es el título que trae? Normalmente me veo en la tentación de decirle: usted no trae ningún título, no tengo competencia porque en forma... Es decir, fíjense bien, ¿qué ha dicho la jurisprudencia de Córdoba? Cuando en forma ostensible no exista ninguna duda que usted no acredite el título, es decir, supóngase, para presentarse, para cuestionar la juridicidad de un concurso, ¿cierto? De un concurso de profesor de la universidad. Usted no se presentó al concurso, pero además de no presentarse al concurso, ni siquiera me acredita que usted reúne las condiciones y que la norma, cuestiona la norma porque la norma ha orientado a que se presente un grupo determinado. No usted, no. Usted es el lustrabota en la cual pretende tener interés legítimo y cuestionar el concurso. Ahí es claro que no acredita la situación que invoca. Es decir, ¿cuál es la situación de tener un interés legítimo? No lo tiene. Pero si existe un 1% de duda, escúchenme bien, un 1% de duda, tengo que disponer la admisibilidad y resolverlo con el fondo de la cuestión. Nosotros que hemos dicho, había un personal que era de planta política, se lo veía, pero había alguna pequeña duda para ver si realmente tenía o no estabilidad. Hacía muchos años que había sido renovado, un caso Torres. Entonces ahí dijimos eso. Es decir, que el código exigía la acreditación de la situación jurídica que invoca. No es que yo ahí acredite que me han violado el derecho, sino que yo estoy acreditando que a mí me nombraron con estabilidad de entrada. Esto es lo que tengo que acreditar. Muy bien, este tipo no la acreditaba, pero había un 1% de duda. Consecuentemente se dispuso la admisibilidad del proceso y se entró al fondo. Al final el fondo se dijo, no tiene estabilidad. Fíjense qué ha pasado con el personal contratado. Fíjense, la jurisprudencia de Córdoba hasta hace algunos años decía que usted no acredita la situación jurídica que invoca. Por más que haya sido renovado el contrato, no, porque usted fue consintiendo año tras año que era por un año el contrato. Entonces, ¿por qué usted me viene a invocar que tiene un derecho subjetivo vulnerado? Usted nunca tuvo, no hay ninguna norma que me pueda invocar de que tenga un derecho subjetivo. Usted no lo tiene a la estabilidad. Porque en forma clara y ostensible, usted, es más, consintió aún la 7ª renovación del contrato, que era solamente por un año. ¿Pero qué sucedió? Que muchos se fueron por vía laboral, porque en definitiva, entonces, ¿qué veía el juez laboral? El tribunal se declaró incompetente. Claro, ¿qué sabe a lo mejor el juez laboral que hay tantas que dio a acreditar la situación jurídica que inviste? Dijo, es competente, entonces soy yo competente por una cuestión laboral.
y entraba el juez laboral a analizar un contrato administrativo. Para evitar esa situación y en consonancia con la jurisprudencia de la Corte, entonces hoy en día nosotros ¿qué hacemos? Me trae un contrato que ha sido renovado por 10 años. Entonces le doy, claro, como ha sido renovado por 10 años, puede existir la confianza legítima que creyó que en algún momento lo iban a designar con estabilidad. Muy bien, esa duda me sirve para admitirla en conjunto, admitir la acción. Tramito el proceso y llego al fondo de la cuestión. Mire, usted no tiene un derecho a la estabilidad, pero como ha tenido 10 años, entonces le pago una indemnización sustitutiva de 1 mes por cada año de servicio. ¿Cierto? Estos cambios de la Corte, esta línea, en consonancia con una reforma del Estatuto del Empleo Público Local de Córdoba que admitió para el caso de renovaciones de contrato el pago de esa indemnización. Entonces, aun cuando no sea la provincia la demandada y sea la municipalidad, nosotros disponemos de la aplicación analógica de esa norma. Es decir, que en una palabra le decimos que no, pero se va con algún pan reducido bajo el brazo. Si son muchos los años, bueno, cobrará más en ese caso. Es decir, pero como les digo, la realidad demostró entonces que, porque en definitiva alguien tiene que tener competencia para analizar una cuestión. Tiene derecho a un juez. ¿Y quién es el juez? Si es un contrato administrativo. Es el juez contencioso, en definitiva, que tiene que analizar si realmente tiene o no estabilidad, no el juez laboral. Si es un convenio colectivo de trabajo, por supuesto que será el juez laboral el que tiene competencia en el tema. Después, otro de los temas que, digamos, se ha planteado en la jurisprudencia y que era siguiente. ¿Tiene legitimación un diputado que no logró imponer su criterio en la Cámara de Diputados o como legislador a plantear un amparo o una acción contenciosa en contra de esa ley? Nosotros hemos dicho rotundamente no. En un caso González, en un caso viejo ya, pero muy bien fundado, era un concejal que pretendía que le mostraran una serie de viáticos de la administración, no se lo mostraron, entonces interpuso un amparo. Entonces, ¿tiene legitimación el legislador para interponer un amparo por esto? Ustedes dirán, ¿cómo no se lo mostraron? Yo también diría, ¿cómo no se lo mostraron? ¿Cierto? Pero hay otros remedios. Vaya, pide una interpelación, vaya a interponer, métale esta una denuncia penal, pero no una acción de amparo en definitiva, o bien para declararla también aduciendo que es inconstitucional esa ley, la ley que se aprobó, porque está en una minoría en la cual discrepaba con esa ley. ¿Tiene legitimación? No. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene legitimación ese legislador? Porque aplicando la jurisprudencia de la Corte norteamericana, ¿cierto? Aún desde el caso Marbury en adelante, para pisar la justicia, yo tengo que tener un agravio personal y directo a nivel personal, ¿cierto? Ese legislador no puede acreditar un agravio a nivel personal, que lo agravie en su círculo íntimo, en forma diferenciada al resto de la sociedad. Tengo que acreditar eso, porque de lo contrario, lo dijo muy bien mucha jurisprudencia de la Corte norteamericana y también la Corte de nuestro país. Es decir, y encima nosotros tenemos un artículo 22 que habla que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, que en definitiva no le podemos quitar la potestad que le concierne a los otros órganos del Estado, ¿no? Porque es un abuso de jurisdicción también.
Es decir, lo que no logró como legislador lo pretende lograr a través de una inconstitucionalidad del Poder Judicial. No. Usted tiene que acreditar que tiene un agravio personal, no una cuestión que incida como cualquier miembro de la sociedad. Es decir, salvo que suponte, se impone un nuevo impuesto, ese legislador pide la inconstitucionalidad, pero demuestra que a él lo agravia también en su casa, ahí es distinto, porque ahí hay un agravio personal y directo. Entonces, después, bueno, cuando no corresponde la vía contencioso-administrativa, ya tenemos que ir terminando, porque estoy haciendo un abuso de la palabra. Cuando no corresponde, sabemos bien cuando va a la vía civil, y en eso es claro también el Código Local, cuando va a la vía laboral, cuando son actos que tienen un núcleo discrecional, un núcleo político. Pero yo les voy a poner algunos casos emblemáticos, para que vean cómo lo hemos solucionado en Córdoba. Nosotros sabemos bien que la personalidad del Estado es única hoy en día, nada más que puede actuar en el campo del derecho público o en el campo del derecho privado del Estado, como dice Marienhoff y Gordillo, o un profesor de Córdoba, Bada Hernando, como habla de que puede ser sujeto de una relación jurídico-privada o sujeto de una relación jurídico-pública. Es decir, cuando firma un contrato de locación, no hay ninguna duda que se está sujetando a la ley de locaciones del Estado. Pero cuando llama a licitación, ahí está aplicando las normas de derecho público. Entonces, cuando llama a concurso puede llegar a ser contencioso. Pero el fondo de la cuestión que aplica la ley de locaciones es una cuestión civil. Pero fíjense una cosa. Los libros enseñan que si hay un poder del Estado, el Ejecutivo, que ejerce función administrativa, hay acto administrativo, y si hay acto administrativo hay contencioso administrativo. Sin embargo, yo he encontrado algunos casos en los cuales esa postura muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, ¿cuál es la clave de la cuestión? Ya les voy a decir cuál es. Les voy a poner el ejemplo para primero lo vean claro. El registro de la propiedad. Cuando no quiere inscribir un inmueble. ¿Es un órgano público? Sí. ¿Ejerce la función administrativa? Sí. ¿Es contencioso administrativo? No. Lo hemos dicho en el caso Cuarti. ¿Por qué? Porque lo que aplica o lo que está en tela de juicio es una cuestión que se dirime por el derecho civil. La ley registral es de derecho civil, entonces vaya al fuero civil. Entonces la clave de la cuestión ya no es si es Estado o no es Estado. La clave es que ejerza la función administrativa, pero que además ese acto administrativo esté cuestionando un orden jurídico administrativo, es decir, normas y principios del derecho administrativo. Normas y principios del derecho administrativo. Cuando hay normas y principios del derecho administrativo que están cuestionadas, hay contencioso administrativo. Por supuesto, la expropiación es un caso raro en la cual por la ley dijo, no, vaya usted al fuero civil en buena hora para que no molesten el contencioso las indemnizaciones, vaya tranquilo. Que en las nuevas normas atrapa todo. Ahora las nuevas normas las europeas están empezando a atrapar todos los juicios contra el Estado, va al fuero contencioso, vamos a tener que crecer, porque si no, no es por... Mientras tanto lo manejamos así.